Los perros románticos. Jueputa, qué rico. Bueno, Juan, pues te cuento que ahí estuve yo en las primeras horas de la mañana de hoy, colocando el podcast con los parlantes de mi computador para poder escucharlos mientras iba haciendo el aseo, porque tengo que viajar ahorita, trabajar, producir, porque si no, pues eso afectaría mi gran pasión innata por trabajar y no morirme de hambre. Mira que sí, de hecho pensaba en eso, me parecía muy curioso y decía, uy, qué cagada, justamente yo estoy en estas, ¿no? Aquí para poder escuchar y tener un espacio diferente a la rutina de todo el tiempo de tener que trabajar para poder sobrevivir y sí, conseguir algo de dinero, pues tocó así. ¿Listo? Sin embargo, pues ya había escuchado esta semana gran parte del podcast, quise volver a empezarlo. Bueno, muy interesante. La verdad quedo atenta también a la segunda parte. Me gustó muchísimo y pues obviamente realmente se cumple el objetivo, ¿no? De la invitación a, primero pues a escucharlos a ustedes también, allí todo lo que ponen en discusión, todas las reflexiones que emergen a partir de la lectura del libro y pues también de lo que ustedes pueden socializar, ¿no? Y pueden compartirse. Hola, buenas noches para todos y todas. Estamos aquí otra vez para continuar con el podcast del realismo capitalista de Mark Fisher. Acabamos de escuchar a la profe Giseli, colega, centradas en dar clase de español. Por ahí nos envió casi otro podcast, pero pues quisimos compartir solamente la primera parte que nos pareció bastante interesante acerca de, bueno, como ustedes pudieron escuchar, todo lo que tiene que hacer una persona con responsabilidades, con este sometimiento capitalista para poder sacar un espacio y poder ceder a la reflexión sobre estos temas que a veces nos aprisionan y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué más? ¿Cómo vamos, Alonso? Y bueno, ahí estábamos escuchando a la profe. Es claro ejemplo de que a veces no se distingue qué es el trabajo, qué es la vida privada, porque se invade en cada uno de nuestros espacios el tema laboral. Y hoy seguimos en la segunda parte del podcast. Yo creo que hoy nos demoramos ya menos de una hora porque son pocos temas los que hay que abordar. Hemos recibido comentarios acerca de lo que estamos haciendo, gente muy identificada con el tema del realismo capitalista. Coincidían en que hay cosas que sentían pero no sabían cómo nombrarlas, y ahora por lo menos ya tienen una calificación de lo que, o un adjetivo de lo que les pasa en su cabeza o lo que les pasa en su hogar. ¿Qué más, Juanito? ¿Cómo va todo? Bien, bien, incluso, bueno, comentarios de todo tipo, algunos más desarrollados, otros un poco más resumidos. Por ejemplo, yo no tenía conciencia de que mi mamá escuchaba los podcasts. No sé si este fue el primero que escuchó, eligió mal. Sí, fue el primero que escuchó, eligió mal, porque el comentario fue, me gustó mucho, hablaron muy bien, pero quedé deprimida. Entonces... Sí, esos temas nos traen ese tipo de sentimientos. Hay que tratar de sobrellevarlos de alguna manera, porque podemos caer en un nihilismo crónico, en una apatía, si se quiere, o una tristeza que no nos permite avanzar. Así que esto requiere de esfuerzo, como cuando vamos al gimnasio. Quisiéramos no ir, pero estamos atentos para fortalecer el músculo. Aquí tenemos que fortalecer la parte de la psique. Sí, claro, ya después de darle duro y de maltratarla un poco, eso va cogiendo resistencia, ¿no? De igual manera, nosotros ya habíamos comentado que esa primera parte era pues bastante densa, que uno no alcanzaba entonces a ver de qué manera se puede combatir esto. Entonces, de qué manera, de dónde nos podemos agarrar para poder resistir a esta fuerza capitalista entonces, o ese título y esa frase de Margaret Thatcher es cierta, no hay alternativa. Pero ya en esta segunda parte, pues que yo considero exactamente que va a ser un poco más corta, no
No creo que por falta de temas, sino porque, pues personalmente, incluso siento que algunas cosas se nos escapan, que no alcanzamos a reflexionar bien. Por ejemplo, cuando sale lo del tema del antiedipo y todo esto un poco más denso. Sí, porque son temas que se escapan a nuestro análisis, ya que no somos expertos en la materia. Precisamente, pues es la intención de las historias que compartimos hoy, de realizar la invitación para que lleguen comentarios, lleguen reflexiones, para que incluso nosotros podamos retroalimentarnos mejor de todos estos temas, ¿no? Qué chévere que esto llegara, no sé, a oídos de personas que estudien o hayan estudiado filosofía y que puedan complementar. De igual manera, con el paso del tiempo, pues esta idea irá tomando más fuerza y estoy seguro de que la comunidad irá creciendo cada vez más. Así es, hoy día tenemos el 5º capítulo del libro que titula No te comprometas con nada, el capítulo 6º que dice todos los sólidos se disuelven en las relaciones públicas, el estalinismo de mercado y la antiproducción burocrática. El 7º capítulo que titula Si pudieras ver la yuxtaposición de dos realidades distintas, el realismo capitalista como trabajo onírico y desorden de memoria. Capítulo 8, no existe algo así como una operadora central. Y el último capítulo, una supernani marxista. Entonces vamos a empezar hoy día por el capítulo 5, es no te comprometas con nada. Y lo que primero hace Fischer en este capítulo es exponernos de nuevo una película, en este caso Fuego contra Fuego, traducida así al castellano. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Hit, no sé cómo se hace esa traducción ahí, pero bueno, no estamos aquí para discutir eso. Y en esta película lo que analiza Fischer es el contraste de la vida de los mafiosos. Si ustedes piensan en El Padrino, piensan en la forma en la que se desarrolla El Padrino, hay cierta connotación familiar, lo que fundamenta la vida de los protagonistas. Se respaldan en su familia y hay unos códigos que se deben respetar. La mesa es central, ahí están los alimentos, incluso a medida que mueren algunos personajes también se siente esa soledad. Así que no está solo el protagonista, el mafioso no está solo, hay quien lo acompañe, e incluso si dentro de esos códigos que se manejan hay alguien que lo haga mal, tendrá que pagar las consecuencias, como lo tuviese que hacer uno de los hermanos del protagonista de esta película. ¿Cómo se llamaba el protagonista? Fredo. Sí, Fredo. Fredo era el hermano de... Sí. Bueno, ahí esto no es spoiler porque ya película tan vieja, ni modo que no podamos hablar de ello. Y bueno, aquí llegamos a Fuego contra Fuego, en el cual hay dos protagonistas, el mafioso y el detective, y ambos están sin una familia, sobre todo yo digo que el mafioso, ¿cierto? Ahora hablemos de los protagonistas, es Al Pacino y Robert De Niro. Y Robert De Niro. Sí, pues los protagonistas tienen algo que los une, que pues de ahí aprovecha Fischer para hacer esa analogía de cómo el capitalismo impide que incluso las relaciones familiares se desarrollen de una buena manera, ¿no? Que digamos el capitalismo lo que le exige a la persona es que vaya y produzca y a la misma vez que tenga familia, pero no le da el tiempo para tener tiempo, no le da el tiempo para poder compartir con la familia. Entonces, pues ahí vemos a dos protagonistas obsesionados con el trabajo, son obsesionados y por eso lo hacen tan bien, pero como sacrificio de eso, por ejemplo el personaje de Al Pacino ha tenido varios divorcios, incluso la misma relación que lleva en ese momento pues está pendiendo de un hilo, está ahí que se termina por lo mismo, porque el tipo le llega el mensaje al celular y sale inmediatamente a resolver, al beeper, ¿no? Sí. Y sale de una a resolver el crimen sin importarle nada más. Y el otro pues tiene que planear todo muy bien para robar los bancos y robar todo lo que pues necesita robar, y tampoco puede comprometerse con nada porque en cualquier momento debe salir huyendo. Comprometerse con algo sería tener lazos, y esos lazos pueden pasarle factura porque sería un punto débil para
para él como trabajador. Situémonos en un trabajador en una empresa. Lo ideal sería contratar a personas jóvenes que no tengan mucho compromiso en el hogar para poder tenerlos conectados 24 horas con el trabajo. O incluso, es contradictorio, porque yo creería que una empresa, no sé, se fijaría más en alguien que sí tuviera una responsabilidad familiares. Para que tenga una estabilidad, exacto, y para no tener, renuncie tan exacto, pronto a la para tener empresa. certeza de que el tipo necesita y debe mantener a alguien, entonces no, este no va a renunciar, entonces está estable. Mientras que si contrata a una persona joven, va a decir, no, pues que esta persona no tiene lazos, entonces puede que en algún momento le dé la loquera y diga, no, pues voy a cambiar de trabajo porque igual no tengo responsabilidades, pero a la misma vez busca a alguien que esté estable, que tenga una familia estable, para que no se vaya, pero le quita el espacio para compartir con esa familia estable, ¿sí me entiendes? Entonces a la misma vez, y cuando de pronto ese trabajador quiera hacer un comentario o denunciar o no se sienta cómodo porque dice, no, pues que no tengo tiempo para mi familia, pues entonces la empresa se va a enojar, ¿no? El jefe directo se va a enojar, a pesar de que buscó a alguien con ese perfil, ¿sí me entiendes? Entonces esa contradicción se da incluso desde ese mismo espacio. Bien, dentro del tema del trabajo que se analiza en el libro, también está un sistema de producción que fue muy famoso en el siglo XX, que es el Fordismo. Entonces Fisher va a citar al Fordismo y al Postfordismo como sistemas de producción que marcarán de alguna forma el tema laboral, porque en el Fordismo lo que se busca es un sistema de producción en masa, donde la división del trabajo, un concepto en economía, reclama bastante importancia, así que los trabajadores son capacitados para tareas muy fijas, muy puntuales más bien, y repetitivas y hasta agotantes mentalmente, porque siempre vas a hacer lo mismo en esa empresa. Producción en masa y una producción mecanizada, así que lo que se quiere es invertir poco en la producción y obviamente que haya bastantes resultados, y que de eso se trata también el sistema económico, el capital, de eso va. Luego en el postfordismo hay un nuevo paradigma y es el sistema de información. Ahora reclama bastante importancia los datos y la información de los consumidores, y las empresas, las fábricas, ya no disponen de un producto estrella o un producto en el cual se basa toda su producción, sino que pueden cambiar en algún momento. Hoy producimos llantas, pero mañana podemos producir juguetes, luego podemos producir, no sé, para la industria textil, ropa, lo que sea, todo de acuerdo a cómo vayan cambiando los tiempos, así que nos vamos adaptando. Ahora tanto el Fordismo como el Postfordismo trajo algo consigo, y es el golpe a los sindicatos. También en Reino Unido se vio la crisis con el sindicato de mineros, y desde ese momento se empieza a ceder desde el tema incluso mental, y aceptar la frase de Margaret Thatcher que dice no hay alternativa. Empezamos a ceder. Los sindicatos, recuerden, están para su función principal, para defender los derechos de los trabajadores, poder trabajar en conjunto y evitar abuso por parte del empleador. Y siempre estará en la disputa entre los empleadores y las personas del sindicato, y a través de los medios también se trata de darle un golpe a esta figura. Así que Fordismo y Postfordismo, golpe a los sindicatos. Sí, golpe a los sindicatos y lo que es la vida y el trabajo se vuelven se empiezan a convertir casi en lo mismo, ¿no? Se mezclan tanto que vos no sabes en qué momento, si realmente estás, cuando salís del trabajo, ya descansando o si seguís trabajando. Entonces, con toda esta cuestión pues de los desarrollos tecnológicos, por ejemplo esto de los contratos por prestación de servicios. Entonces, todo eso está ahí como que inmerso en ese cambio del Fordismo y postfordismo, ¿no? Sí. Fordismo, que se basa en la forma que producía Henry Ford en su empresa. Fue un éxito
en una producción de uno de los carros de él, no recuerdo qué modelo, y de ahí se aplicó en otras empresas. Así que, no, y el tema de los datos sí que es importante, porque cuando vos tenés los datos y tenés el conocimiento de las personas, sabes cómo llegarle. Y si vos también compartís tus datos en tu empresa, vas a estar atado siempre. Te podemos localizar en cualquier momento. Por eso hay que dar datos falsos. Por ejemplo, esa es una buena dinámica para que luego no te llamen a ofrecerte paquetes de viaje, bueno, de lo que sea. Hay que darle valor hoy día a los datos, aunque es muy difícil, porque siempre que tenemos una nueva tecnología, una nueva herramienta para agilizar nuestros procesos, la forma en que pagamos es con nuestros datos. Ahí está, como cuando instalamos una aplicación en el celular, todos los permisos que otorgamos, la cámara, el micrófono, sí nos escuchan, no es mentira. Y bueno, ahí luego aparece lo de las patologías del capitalismo, de la autorrealización como chantaje psicológico, que qué buena esa. eso del chantaje también ya lo hemos mencionado en lo otro, ¿no? En lo de estar de acuerdo en el consumismo, pero de ciertos productos que ayuden, que porque estos mandan cierta cantidad de dinero a los causas benéficas. Exacto, entonces... Aunque aquí pienso yo que la autorrealización es decirle al trabajador que tiene que estar capacitándose continuamente para que sea una mano de obra cualificada y pueda ascender, si se quiere, en la empresa o mejorar su estabilidad económica. Y aquí cito se me olvidó el nombre, Dios mío, a Mark Fisher, dice así, Marx, por ahí se nos quiere atravesar Marx, por favor, un fantasma recorre Europa. Bueno, dice así, los trabajadores del capitalismo clásico podían adquirir un único conjunto de habilidades interorganizadas y esperar que el progreso llegara solo dentro de una estructura organizacional jerárquica y rígida. Hoy en día los trabajadores siempre deben adquirir nuevas habilidades en su deambular de puesto en puesto, de empresa en empresa. Nosotros vendemos nuestra mano de obra y lo que trae consigo el sistema económico en el cual estamos es que podamos ir de empresa en empresa. Hoy día estuve aquí, me aburrí, luego me voy por otra empresa, así que creemos que somos libres, un tipo de libertad negativa. Pero eso también nos lleva a interiorizar que debemos capacitarnos. Y en las empresas constantemente nos quieren capacitar con cursos de habilidades emocionales, cursos, bueno, todo tipo de cursos que a veces ni sabemos para qué hacemos, ¿no? Pero lo importante es tener un diploma ahí. Sí, un diploma que diga que sabes manejar las emociones y luego vas y gritas a tu compañero de trabajo. Incluso lo menciona Fisher como el capitalismo egoísta, ¿no? Que entre paréntesis lo clasifica como neoliberal. Entonces la cuestión de eso, de lo que vos decís, de la autorrealización, pero una autorrealización individual. Es como que vos, ¿no? Vos tenés que hacer esto y lo otro. Incluso él realiza una cita que dice: entre las toxinas más venenosas del capitalismo egoísta se cuentan la idea de que la riqueza material es la clave de la autorrealización, que solo los ricos son ganadores y que el acceso a la cumbre de la riqueza es posible para cualquiera dispuesto a trabajar lo suficiente a pesar de su familia, de su ambiente social o de su raza. Si no triunfas, solo hay alguien a quien puedes culpar, ¿no? Que es la clásica de el que es pobre porque quiere, ¿no? Porque es que están todos los medios para hacerlo y es solamente que vos estudies y ya. Y la gente cree que sacrificándose y que haciendo un montón de cosas va a volverse millonaria. Y no, o sea, es que hace poco incluso un amigo de Bogotá, Camilo, por ahí ojalá Camilo escuche este podcast también para mandarle un saludo. Camilo, te queremos. Me mandó un capítulo de un podcast en el que entrevistan a Mario Mendoza, ¿no? Y este Mario decía eso, decía, es que la gente le han metido un cuento y la gente lo ha creído de que es que si sacrifica mucho va a conseguir lo que quiere, y no, o sea, y habla así, ¿no? Como también como acto provocativo, diciéndole a la gente, no, usted nunca va a ser rico.
Y tratar de hacer el intento de decirle a alguien eso, de decirle, no, vos nunca vas a ser rico, nunca vas a viajar a Dubái, nunca vas a tener un Ferrari, nunca vas a ser ese alguien que estás pensando que querés ser. Bájate de esa nube y vas a ver que la gente hasta se puede ofender, se puede enojar y que hará parte de ese positivismo tóxico también que muchos influencers incluso incentivan, ¿no? Sí. Sin tener en cuenta el contexto, porque es que no se trata de romperle los sueños a una persona, no es nada de eso. Es simplemente como que llamar también como que no sé, a ser realistas y a más bien enfocarnos en esa realidad que es la que nos están queriendo vender y la que nos vende esas ilusiones de que podemos llegar a cualquier porte solamente proponiéndolo y sin tener en cuenta el sitio donde nacimos, el contexto, nuestras capacidades, nuestros grupos con los que convivimos. Es bastante complicado y hay personas que se lo creen todavía. En un libro de Krakauer, un filósofo por ahí que me recomendaron en un curso que estoy viendo de filosofía política, lo que mencionan es que el sueño del trabajador es volverse jefe y que hay una distinción que hace el trabajador con el obrero. El trabajador, citemos aquí en este momento trabajador como una persona que fue a la universidad, estuvo los años que tuviese que estar y tiene un título y ahora está dentro de una empresa. Así que el trabajador se diferencia del obrero. El obrero pues, es una persona que no tuvo acceso a la educación formal, ¿cierto? Quizá algún técnico tecnológico, simplemente no pasó por este tipo de educación y está quizá en una fábrica o está trabajando en la construcción. Entonces nosotros como trabajadores nos diferenciamos, decimos no, nosotros somos diferentes a los obreros, nada nos relaciona con ellos. ¿Yo cómo me voy a relacionar con el personal de aseo, el vigilante? Somos diferentes. Usted no sabe quién soy yo. Y no somos tan diferentes. Entonces, a mí me pasaba en un colegio donde trabajé hace algunos años que algunos colegas no se querían, o sea, sentar con la gente de servicios varios. Decían, pero ¿por qué nos sentamos con ellos si es que nosotros pues, somos diferentes? Y no somos diferentes, igual somos trabajadores o somos sujetos de las empresas que recibimos un dinero. Entonces, Krakauer menciona eso en su libro. Imprescindibles, que lo... Imprescindibles, exactamente. El libro, por si acaso, se llama Los empleados, ahí se lo recomiendo, y mencionan estos temas. Ya que es difícil empezar a sacarnos eso de la cabeza, porque es que lo tenemos ahí muy interiorizado, de distinguirnos obreros de trabajadores. Sí, claro, y esa frase que te digo, eso de que usted no sabe quién soy yo, que tanto caracteriza precisamente a este tipo de gente que se las cree, que de verdad se cree que está construyendo un futuro pues grandioso. Porque tiene un pregrado o una maestría. Porque tiene un pregrado, que tiene una maestría, un doctorado. Hacíamos ya la referencia del mensaje que nos enviaron en el podcast pasado, del profe que dijo que el capitalismo no había traído sino buenas cosas, algo por el estilo. Todo positivo, sí. Bueno, exacto. Entonces, bueno, y ese tipo de cosas, ese tipo de positivismo. Bueno, pero Benny, ¿qué le decimos a la gente? O sea, ¿qué podemos hacer para combatir eso? Porque como ya venimos en una descripción de todo lo que sucede, ¿qué les decimos? Yo empezaría por algo. Yo le diría, lo primero es que tenemos que empezar a construir lazos con nuestros compañeros de trabajo. Sí. Lo otro es que hay que desmitificar el sueldo, el salario. Mira, ¿no te parece que a veces en las empresas ninguno sabemos cuánto gana el otro? Porque nos da pena. Así que empecemos a decir cuánto ganamos, sin sonrojarnos, no importa, al que sea que nos pregunte cuánto gano tanto. O sea, y ahí, ¿por qué? Porque si eso no lo hacemos público, o desde ahí nos empezamos a volver a trabajar en nosotros solamente, como individuos, así que empecemos a socializar lo que nos pasa. Se crean dos cosas, ¿no? O un delirio de grandeza, o el otro,
que es que me escapa la expresión, pero creo que la utilizaba el año pasado. Bueno, que te sentís inferior. Eso, que me da pena decir cuánto gano y por qué debería dar pena, ¿cierto? Y se crean todo este tipo de dinámicas, como vos decís, en el mismo trabajo, en el caso de nosotros, Sí. profesores. Ganamos poco, ¿eh? No ganamos como deberíamos. Sí. Eh, Bueno, yo creo que nadie gana como debería. Exacto. Y está esta cuestión de que además del trabajo ser bastante complicado, pues, de tener que lidiar con ciertos temas de jóvenes que están en constante cambio, bueno, tantas dinámicas que hay. Tras de eso tener que lidiar con los compañeros odiosos en algunos momentos, ¿no? Que existen compañeros así. ¿En qué sentido? No sé, como creyendo que ellos hacen mejor las cosas. Hay una competencia ahí. Exacto, precisamente por la idea de el autodesarrollo y el desarrollarse y el creer que vos vas a lograr grandes cosas y creer que vos te las sabes todas porque como sos profe en este caso Y por recibir elogios. y Uy, por qué recibir bien el lo hiciste. elogio y entonces el otro es el que está mal. Entonces esa cuestión de pensar que yo estoy haciéndolo todo bien, que el otro es el que lo está haciendo mal, es ese tipo de individualización el que nos lleva el capitalismo, porque tengo es que desarrollarme yo y el resto pues suerte. Entonces, así que vamos a compartir más con ese compañero. No veamos lo que él está diciendo, haciendo, es el reflejo de una serie de políticas laborales. Empecemos a fijarnos en ello. No nos fijemos en el individuo solamente, sino en la estructura que hay detrás de él, tanto psicológica como laboral, que bueno, es una continua relación entre estas dos. Y los problemas que quizá puede estar llevando esa persona se deben a, no sé, una mala actuación por parte del jefe, porque se siente mal en el hogar. ¿Qué te pasa? Podríamos empezar por eso. Ve cómo estás, qué te pasa. La empatía, ¿no? Sí, un la poco. empatía incluso... Eso cuando ya es el más desde lo mismo- moral, porque quizá no nos nace, pero hacemos el esfuerzo y ahí ya está la parte moral. Y la empatía incluso porque es que la empatía se necesita no es con el parcero, Eso. no es con el mejor amigo. Sí, señor. Esa es el camino fácil. Porque eso nos nace, como te digo. Exacto, la empatía se requiere y es más valiosa es cuando la tenés con el que sabes que habla mal de vos, la tenés con el que sabes que es odioso. O sea que no hay que cogerlo personal. Claro, es que el dilema es cuando las personas se toman todo personal. Mira, yo en el trabajo en el que estuve antes, bueno, en el que estuve antes no tanto, porque allá era todo paz y amor. Pero de pronto en el que estoy ahora, que tiene como sus cositas por ahí, de compañeros o algo, yo llego a compartir incluso con compañeros que sé que han hablado de mí, han dicho cosas. Y yo no me lo tomo personal porque yo entiendo todo esto del individuo que estamos hablando aquí, que se las cree y de las dinámicas a la que nos lleva el establishment, como lo hacíamos referencia en la publicación anterior. Yo soy consciente de eso, entonces yo sé que el problema no es él o ella, sino todas estas dinámicas que están comprando y que se creen. Entonces yo qué me voy a poner, la idea no es volver una guerra a ese espacio del trabajo, ni el espacio familiar, ni el espacio de amistad, sino por el contrario, si hay alguien que tiene que resistir y hay alguien que tiene que hacer el esfuerzo, pues es precisamente el que reconoce las dinámicas. Eso es la importancia de reconocer Sí. las dinámicas. Entonces aquí ya se empieza a ver como una mirada más, no sé si utilizar la palabra optimista, pero como yo diría estamos tratando de dar soluciones. Exacto, como que En bueno, la práctica. ya en el podcast pasado dijimos, bueno, hay esto y estos problemas, y en este continuamos hablando de las dificultades que trae el capitalismo, pero entonces, ¿qué hacer? Una, la comunidad. Por eso es importante la comunidad, pero para crear comunidad se debe uno basar primero que todo en la empatía, y la empatía no con el amigo, no con el que es igual a mí, sino con el contrario, ¿no? Con el que yo sé que ha hablado mal de mí, con el que sé que de pronto por ahí me puede sacar la rabia por lo que dice, bueno, por X o Y motivos,
pero con esas personas son las que requieren eso. Y Y de esa manera uno, ya habiendo reflexionado, ya habiéndose dado cuenta de la realidad, de ese realismo, pues tener esa responsabilidad tan grande, entonces tratar de mejorar las cosas. sí, ahí el tema de la comunicación. Lo otro ya de la parte más técnica es empezar a asesorarnos legalmente. Cuáles son los derechos que tenemos como trabajadores, si hay posibilidad de formar un sindicato también en nuestra empresa. Sacar quizá de nuestra mente que un sindicato solamente está para desangrar la empresa en la que trabajamos. No, eso no es lo que buscamos. Que haya pasado eso con algunos sindicatos no quiere decir que lo que busquemos es solamente lo económico. Así que sería interesante en algún momento en esta serie de podcast poder entrevistar a un abogado especialista en el tema laboral que nos asesore y asesore a toda nuestra comunidad en qué se puede hacer en caso de. Y asimismo, si hay alguien que lo esté pasando mal en la empresa, nos pudiese escribir en algún momento y nosotros tener un departamento de quejas laborales y poder decirle a la persona, vea, no está solo, aquí hay una figura legal que lo puede proteger. Así ya tenemos, miren, con ustedes aquí estamos creando una forma que lo vamos a hacer en algún momento, ¿sí? Ahí está, empezar a defendernos también desde lo legal. Porque tenemos bastantes derechos en el plano laboral, créanme. La Constitución Política de Colombia es una de las que más protege al trabajador en comparación a otras. Por ejemplo, leer la Constitución, podríamos empezar desde ahí. El Código Sustantivo Laboral. ¿No te acordás? No recuerdo, hace 1 o 2 años estaba el tema de modificar la Constitución y que había muchos que no estaban de acuerdo precisamente por eso, porque decían, pues, ¿para qué hablan de modificar la Constitución y ni siquiera la han leído? Por ejemplo. Sí, ahí ya estamos tirando hate, mentira, ¿no? Sí, pero tratando de encontrar soluciones. Bueno, vamos con el capítulo 6. Dice, todo lo sólido se disuelve en las relaciones públicas, el estalinismo de mercado y la antiproducción burocrática. Aquí hay un tema y es citado por Lacan. Nosotros no hemos leído a Lacan, leímos lo que dice Fisher sobre Lacan, y ahí está la figura del gran otro. Hay un gran otro que no reconocemos, que no lo podemos materializar, pero como que se nos hace que está ahí. Hay un gran otro. Y nosotros tratamos de relacionar ese gran otro con un personaje de nuestra vida, un expresidente, Álvaro Uribe. Vení, pero antes de hablar de Uribe, de pronto para tener más claridad sobre ese gran otro y qué tiene que ver con el título. Sí, dale. Es la cuestión de que esta burocracia, que ahí en el título lo comenta como la antiproducción burocrática, es como si este gran otro fuera el centro de esa burocracia, ¿no? Es un tipo que está por ahí, y que es el que tiene toda la responsabilidad del por qué no se solucionan ciertas cosas, por qué hay que hacer tal y tal diligencia para sacar una cita médica, una diligencia para un problema que tengas en la telefonía de tu casa. Y es cuando llamas, ¿no? Llamas a pedir soluciones y te dicen, no, eso te lo solucionan en tal parte. Luego llamas a tal parte y te dicen, no, eso es por acá. Si tienes que pedir una cita médica, no, tienen que ir a tal lugar. No, pero allá te dicen que tenías que hacer un proceso antes, y entonces nadie tiene la culpa. Y la culpa es del gran otro, del otro que está por ahí que no sabemos quién es y que nadie acepta cuál es esa dificultad, ¿no? Porque incluso ahora que está el tema de la reforma a la salud, salió todo el mundo a decir que no, que es que la salud de acá es buenísima, el sistema, que es perfecto, no es perfecto, pero funciona. Y el mal menor. Y al momento de preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tiene esas dificultades el sistema de salud entonces? ¿Qué es lo que hace que uno demore ahí 3 meses en conseguir una cita médica? No, pues no se sabe, pero funciona, es lo importante, ¿sí me entendés? Entonces, hasta que no se acepte, ese gran otro está ahí, hasta que no se acepte de quién es el culpable, ¿sí me entendés?
Entonces pasa lo mismo con esta figura pública que es Álvaro Uribe, ¿no? En este caso él es nuestro Expresidente. expresidente, Presidiario también le dicen por ahí. nuestro gran otro. No es el gran colombiano, es el gran otro. El gran colombiano. Que por ejemplo lo pudimos ver en una noticia, en un video en el que él aceptó Que dio la orden. que dio la orden, ¿no? Bueno, pongamos en contexto, en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, fue, no recuerdo los años, 2002, que ellos fueron 8 años, 2002 al 2010, si no estoy mal. Tenía como bandera Uribe el tema de la seguridad democrática. Y en ese contexto, 6.402 personas fueron víctimas de asesinato por parte del Estado bajo la figura de falsos positivos. Es decir, que varios jóvenes, varios hombres, mujeres, bueno, en fin, varios colombianos, se les ofrecía una nueva oportunidad, sobre todo a gente desempleada. Le decían a un chico, vámonos para trabajar a tal finca, y luego allá en la finca eran varios jóvenes, la gente del ejército le ponía los camuflados, las botas, y los ejecutaban. Luego los hacían pasar por guerrilleros y reclamaban todas las condecoraciones. Así que lo que se dice, el problema con esto y por qué a Álvaro Uribe no se le ha podido juzgar tácitamente o con bastante rigor, es porque él no dio una orden directa de llevar a cabo los asesinatos. Él nunca le dijo a los generales ni a toda la gente del ejército hagan esto, pero sí los presionó diciendo que necesitaba resultados, y los resultados eran bajas, solamente servían bajas, muertos en combate. Entonces no le estás dando la orden directamente, pero estás enviando un mensaje que se va interiorizando por las Fuerzas Armadas y llega hasta los soldados rasos, que es al final el que dispara, pero detrás de ese disparo viene una serie de órdenes en las cuales si no hacías eso, pues no ibas a tener buenas vacaciones, bueno, no tenías vacaciones, o incluso le ibas a pasar mal dentro del batallón. El problema es que se juzgaron a los soldados rasos y los generales. Hay algunos que todavía no son condenados, y pues menos Uribe. Ahora hace último había una demanda contra él, una nueva persona estaba comentando que él sí tiene responsabilidad, primero porque fue dirigente del país, es el primer comandante de las Fuerzas Armadas en su tiempo, y segundo porque a él le llegó información de lo que estaba sucediendo y no hizo nada para detenerlo. Así que sí hay responsabilidad. Es decir, lo que importan son las representaciones de esos resultados, no el objetivo mismo a realizar. Es decir, ahí lo importante era mostrar que ellos habían matado no sé cuántas personas y ya. Eso no había como que como un objetivo a desarrollar, como que no, sí, es que en tales zonas está bajando la guerrilla, las FARC, no, o sea, el objetivo era dar unos números acerca de cuántas bajas había realizado el ejército, y esto de alguna forma es la representación de la antiproducción burocrática en cualquier ámbito. Si volvemos a la parte académica, pues por lo que somos docentes, y Mark Fisher también es docente, entonces él también lo lleva allá. Lo que importa es, no sé, los resultados del ICFES, por ejemplo. Hay ciertos colegios en los que se centran en eso. No importa cómo, tienen que tener buenos resultados, o si no, nos quitan la cobertura, por ejemplo. Entonces toca hacer. Entonces, ¿qué medidas se toman? Entonces, no sé, medidas que incluso yo creo que ni siquiera son legales. Que los pelados no van a ver educación física en 11, van a tener van a complementar materias importantes como matemáticas, química. La adaptación curricular, qué bonito nombre, adaptación curricular. En el grado 11 se hace eso, para que no se vean las competencias
asociadas a grado 11, sino que se haga un repaso de todo lo que se ve en bachillerato. Van a venir en las tardes a reforzar estas mismas competencias. En un año se quiere hacer todo. En un año se quiere hacer todo. El profe, no importa que tenga todo lleno, pues igual tiene que venir en la tarde a dar esos refuerzos, y no le gusta, pues que renuncie. Y lo que importa es que les vaya bien, que Sí. obtengan buenos resultados. Y ahora hablemos de... No, espérate, Ajá. y llega la prueba, la hacen y les va mal. ¿Y ahí qué? Entonces, ¿qué vas a decir? No, que ni siquiera están buscando unos resultados buenísimos, están buscando unos resultados que les permita estar en la media para que la cobertura siga presente y que el estatus del colegio no se vea comprometido, ¿no? En sí, que busquen que hayan resultados altos, no tanto, más que todo se congregue en un punto en el cual los estándares no se vean comprometidos. Sí, claro, o sea, no faltará el deseo de uno como docente. Uno quiere que les vaya bien a los pelados, pues para que tengan la oportunidad de entrar a la universidad, ojalá estudiar algo que ya hayan reflexionado Y a la bastante universidad bien. pública. A una universidad pública, y que hayan reflexionado bien qué es eso a lo que quieren ingresar. No faltará el mensaje de la rectora, el rector que esté a cargo del colegio diciendo: es que hay que ayudar a estos pelados, miren el contexto en el que están, esto y lo otro. Sí, eso puede ser muy bonito, y sí. El problema es que hay algo ahí, un gran otro, que nos vende la idea de que por medio de esas representaciones se va a conseguir algo, y no sucede. Entonces, bueno, alguien también podrá preguntar: bueno, pues ustedes sí que critican, y entonces ¿qué? ¿Cómo hacen los pelados para que les vaya bien? Bueno, primero, no metan 50 estudiantes en un salón. Empecemos por ahí. Eso es algo antipedagógico. Sí, cualquier práctica que vayas a llevar a cabo. se va a Más de ir 30 al estudiantes en un salón es algo antipedagógico. Claro, uno lo hace porque pues Porque toca. porque no hay de otra, ¿sí me entendés? Pero eso no funciona así, y es bueno encontrarse con personas que sean conscientes de eso, incluso mismos papás que dicen: profe, yo entiendo, ¿no? Eso es difícil, porque cuando usted está aquí explicándole a un grupo, el otro ya se desorganiza, y el control, el manejo es casi imposible en grupos tan grandes. Entonces, Sí, hay que empezar por la parte del número de estudiantes, la ratio que le dicen los españoles en los salones. El otro tema es que la educación en estos tiempos está bajo el paradigma de la producción, y siempre te llevan a que lo que estudian, bueno, igual esto ya creo que lo había comentado en el podcast pasado, si no, mejor no hablar más sobre lo mismo. Pensemos más bien en la parte humanística, en cómo desarrollamos una filosofía de vida, una filosofía más allá del dinero, una filosofía más allá de lo visual, de lo que se representa en redes sociales. Discutamos sobre cosas que a veces parecieran no tener importancia, pero luego resulta que son importantes para desarrollarnos como individuos en una sociedad y en colectivo también. Sí, pensemos, ¿por qué no hacemos una discusión de la ética, de la moral, una discusión o revisar conceptos filosóficos o políticos sobre el liberalismo? Por ejemplo, ¿qué significa ser libre? ¿Qué es la libertad? Entonces, ¿y por qué estos temas, como no llevan a una producción puntual, pues no van a reclamar mucha importancia? Y aparte, los colegios, son pocos los colegios que cuenten con... En el papel está, pero son pocos los colegios que se diferencien de otros, porque podríamos pensar en un colegio X en el cual uno diga: los estudiantes que salen ahí, casi todos van a ir a la universidad, a la Facultad de Humanidades, porque se enfocan demasiado en ello. O hay otro colegio en el cual su énfasis es en la parte de ingeniería, o en la parte científica. Ahora es difícil encontrar esos enfoques. Aquí en Cali por lo menos está la normal, su énfasis en pedagogía, ¿no? En pedagogía, entonces marcan la diferencia. Entonces eso va desapareciendo también, porque no hay una identidad. Incluso recibir las personas que se contratan como profesores, que sean parte de ello, que todos apunten a un mismo objetivo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pero resulta que no, porque cada profesor tiene su visión y dice una cosa, luego el otro dice otra, y hay unas contradicciones en nuestros discursos.
Sí, mira, por ejemplo, esta semana que pasó, bueno, semana de receso y todo el cuento, hubo una actividad bastante interesante que me dejó a mí pensativo, que era la de modificar la misión y visión del lugar en el que estoy trabajando, ¿no? Buenísima. Y se tomaron pues la misión y la visión actual, bueno, se desglosaron, qué iba, qué no, cuál pensábamos que era la adecuada. Y a mí no sé, me surgió una idea que espero llevarla a cabo esta semana, ojalá mañana mismo, sobre todo con los estudiantes de 11, y es que ellos también deberían hacer parte de ese análisis de la misión y visión, porque si hay alguien que conoce si esa misión y visión se cumple, son ellos mismos que ya van a salir. Y hay que comprometerlos. Porque en la misión está que sí, que vamos a formar jóvenes, no sé cómo, en casi todas las misiones y visiones de los colegios. La cuestión es, ¿eso sí pasa? ¿Eso está representado en el pensamiento, el cómo piensa un estudiante cuando ya va a salir del colegio? Entonces, qué interesante sería, que mañana espero poder hacerlo, como que hablar con ellos y decirles, bueno, ¿ustedes sienten que este colegio es diferente? ¿Sienten que este colegio se diferencia a otros en los que de pronto usted que llegó nuevo, usted que de pronto no está aquí desde jardín, que ha conocido otros colegios, siente que algo se diferencia a que no sé, que fundamenta la fraternidad, por ejemplo? Los profes ¿Cuáles son los valores de qué manera el profe lo fundamenta, y eso también me lleva a mí a cuestionarme yo cómo desarrollo mis clases dependiendo del sitio en el que esté. Sí. Por lo mismo, porque todos debemos tener un mismo objetivo basado en esa misión y en esa visión. Entonces eso me llevó a cuestionarme a mí de qué manera yo doy una clase, por ejemplo, de física en el que fundamente la fraternidad, y que quizá inconscientemente lo haya hecho y no me esté dando cuenta. Yo sentí eso, analicé precisamente una actividad que hice la última semana y dije, quizás por ahí voy inconscientemente, y apenas ¿Te das cuenta? me vengo a dar cuenta gracias a esta reflexión, ¿no? Sí, parece importante. Bueno, no sé, Bueno, el capítulo sexto, ¿qué más podemos Del hablar? capítulo sexto, pues bueno, lo que ya mencionábamos, viene la cuestión de la banalidad del mal, lo que toca hacer por los resultados, Sí, el que ya lo mencionamos y ya está bien. en la parte del ejército, los falsos positivos, la muerte del gran otro, el triunfo del capitalismo y la esencia del cyberpunk, que este gran otro solamente muere cuando se le reconoce, ¿no? Y cuando este gran otro acepta. Sí. Si no acepta, si no hay un responsable directo de que diga, bueno, sí, ¿quién dio la orden? Tal la dio y lo aceptó. Pero siempre y cuando esa persona o un grupo siga llevando la contraria y no lo acepta, si las evidencias estén puestas, se mantiene. Y aquí lo dice Fischer, dice: cuando ya no puede mantenerse la ilusión de que el gran otro no sabe, la trama incorpórea que mantiene unido al sistema social se resquebraja. Por eso fue tan grave el discurso de Khrushchev en 1965, cuando admitió las falencias del Estado soviético. No es que nadie en el partido no estuviera al tanto de la corrupción y las atrocidades que se ejercían en nombre del Estado, pero el anuncio de Khrushchev hizo imposible creer que el gran otro era el que no sabía. Y ahí está. O sea, que en el momento en que se admite, se derrumba esa idea. ¿Y por qué derrumbarse la muerte del gran otro trae consigo, o qué relación se encuentra con el tema del cyberpunk? ¿Cómo lo ves ahí? ¿O en sí no se relacionan? Bueno, el tema del cyberpunk relacionado al capitalismo era esto, como que ese ambiente futurista, pero que seguía siendo oscuro. Es decir, puede haber mucho desarrollo, puede haber mucho adelanto, pero sigue existiendo algo que no está bien y no lo sabemos. Y no fue el poco desarrollo que había, porque en todas estas representaciones que se hacen, por ejemplo, películas, Blade Runner, por ejemplo, esta serie Black Mirror, en el que siguen habiendo todos estos dramas acerca de parejas, acerca de la explotación del trabajo, Ahí el tema es que, o sea, lo que te trato de entender es que no
porque mostremos algo ya tácitamente quiere decir que sea una representación de la realidad. Exacto, no significa que esta representación, en este caso de donde se trata de sostener el capitalismo, que es la producción, ¿no? Y los avances, no significa incluso que por medio de estas representaciones de los avances que en las películas Cyberpunk lo hacen como te digo, en los autos voladores, los grandes edificios, todo conectado, todo altamente sofisticado cibernéticamente, no significa que incluso representando eso, mostrándolo, consiguiéndolo, las cosas estén bien. Porque eso pasa con los documentales. Si hay alguien que te justifica con documentales, dice, no, es que el documental es de verdad, porque es documental. O sea, en el momento que le colocas ese nombre, hay algo dentro de nosotros que nos dice que eso está bien, que es la realidad, o que es lo real más bien. Dice aquí Fischer, para Baudrillard, perdonen ahí la pronunciación, fenómenos como el documental no intrusivo, la TV de no ficción y las encuestas políticas con su pretensión de mostrar la realidad sin mediaciones no genera más que un dilema insoluble. Finalmente, la presencia de las cámaras no afecta a quienes están siendo filmados, la publicación de los resultados de una encuesta no afecta el comportamiento futuro de los votantes, así que nos queremos hacer pasar por neutrales quizá, o por representantes de la realidad, y resulta que incluso las cámaras en un lugar donde se produce un documental modifica los comportamientos de las personas que están ahí. En el momento en que te colocan un micrófono, también decís, uy, ahora cómo articulo el discurso para que esta idea que quiero compartir sea entendida como yo quiero que se entienda. Exacto. Así que es un tema curioso. Y tenemos algo de Kafka también. El laberinto burocrático. Yo no sé si eso ya lo mencionamos. Sí, creo que ya habíamos hablado de Kafka, de todo este estilo kafkiano y cómo él representa el laberinto burocrático en el que estamos inmersos, ¿no? Así que vamos de aquí para allá y nadie nos da soluciones a nuestros requerimientos. Pasaríamos al capítulo 7, que tiene como título Si pudieras ver la yuxtaposición de realidades distintas, el realismo capitalista como trabajo onírico y desorden de memoria. Bueno, entonces aquí nos encontramos con la actualización de las narrativas en función del mercado. Aquí entra lo que decíamos del postfordismo, ¿no? Que se adecuaba... se adecua a lo que está pidiendo la cultura de ese momento. Exacto. Si la gente está pidiendo libertad en cuanto a los lazos afectivos, vamos a brindarles algunos artículos de mercado que puedan hacer más fuerte esa idea. Así que nos adaptamos al boom cultural. Se adecua, pero a la misma vez trata de mantener un orden, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer punto que tenemos ahí en ese capítulo 7 que llama la actualización de la narrativa en función del mercado, poliamor versus responsabilidad afectiva, hablándolo pues en cuestión del erotismo y del amor, ¿no? Sí. Que por ahí se viene el siguiente podcast sobre ese tema. ¿Qué pasa con el amor? Que de alguna forma nos desconecta, ¿no? Cuando estamos enamorados, nos desconectamos, el ser que está enamorado es improductivo, estás ahí como en un mundo de fantasías y pensando solamente en esa persona, y entonces por andar ahí mandándole el mensajito, hola, buenos días, te quiero mucho, no trabaja, y sí, bueno, ¿de qué manera se controla al enamorado? Se empiezan a aparecer métodos de control en el que vos incluso no caes en cuenta, por ejemplo, matrimonio. No puedes andar toda la vida ahí sin realizar una unión con alguien y formar una familia para poder conseguir una casa y comprar más productos y tener hijos y que los mandes a estudiar. Entonces hay una presión en sí que de alguna forma te va llevando a formalizar una relación, por ejemplo. Bueno, entonces, acá el matrimonio que viene, ahora qué es lo que está de moda. Listo, sucede que entonces la gente ya no le trama tanto lo del matrimonio, entonces se acabó ese discurso. empiezan a ser poliamorosos, o los
Bueno, sí, ese tema estuvo muy de moda hasta hace poco. El, sí. el poliamor estuvo Y que bastante... incluso esa palabra, ¿de dónde sale? Porque no la teníamos dentro de nuestro vocabulario, el poliamor. El poliamor estuvo muy de moda y... Las relaciones abiertas. Y esta cuestión, claro, de las relaciones abiertas, ¿no? Es que nosotros podemos... Amar en la libertad. Puedo amar a una persona y a la misma vez amar a otra. O Yo no quiero después sufrutarte. ni siquiera hay necesidad de amar, pues el sexo aquí, el sexo allá, no nos vinculamos. Y pues de alguna forma el mercado también se adecua a eso y trata de sacar provecho de eso. La música, el reggaetón, los mismos videos de TikToks, bueno. Pero entonces tiene que haber por ahí una mano, algo que entre y diga, no, esto no está bien, porque es que si todo el mundo se vuelve poliamoroso, entonces la familia, ¿qué? Claro. La ¿A dónde vamos a parar y quién va a comprar casas? ¿Quién va a crear mano de obra para, para la empresa? Entonces... ya no se puede ser tan poliamoroso. Oiga, estaba bien ser poliamoroso, pero ustedes abusaron. Así que, Sí. ¿qué palabra vamos a incluir ahora dentro del vocabulario de la comunidad? De la gente? Responsabilidad afectiva. Usted tiene que ser... ¿Cómo así que usted va a amar por aquí, va a amar por allá y luego ya no ama? Entonces tiene que ser responsable afectivamente. ¿Y qué es ser responsable efectivamente? ¿Qué será? No, pues a mí lo que siempre que me encontré con personas que me hablan de responsabilidad afectiva era tener una claridad sobre el lazo que acabamos de construir y evitar temas como el ghosting, por ejemplo, que me voy cuando me da la gana y le dejo de hablar a una persona. Entonces, alguien responsable efectivamente es alguien que se preocupa por el otro y quiere que no sufra. Que ahora que eso se logre, pues es difícil, porque en el momento que empatamos con otra persona, habrá un sufrimiento como quiera, así sea por el hecho de estar en esa relación o por el hecho de romperla. Así al menos lo distingo yo. Creo que no sé si estoy tan acertado. De pronto todos tienen más experiencia o te hablaron más sobre responsabilidad afectiva. No, yo creo que sí. Yo creo que en resumidas cuentas es eso, ¿no? Sí. Y es, no significa, aquí no estamos en cuestiones de si está bien, si está mal, si... Sino que es el nuevo paradigma. Exacto, es La nueva narrativa. la nueva narrativa precisamente, es como para aterrizar la idea de que toda esta cuestión cultural que se va modificando a medida que pasa el tiempo, todas estas etapas, hay una mano por ahí que entra y trata de acomodar las cosas y trata como de guiar, y entonces empiezan a aparecer los influencers y toda esta gente hablando de responsabilidad afectiva. ¿Y cuál es el lío? ¿Cuál es el lío de esto? Que sucede, siempre sucede lo mismo. El que se monta entonces es en esa montaña de la cima de la moral y dices que yo soy el más responsable efectivamente de este cuchitril y el resto son unos irresponsables no sé cuántos, bueno, y te las crees. Y te la crees tanto que incluso termina pasando algo, no sé, como por ejemplo, dejas de asumir la responsabilidad en vos mismo, por ejemplo. Si todo se trata y todo se narra en términos de que es que el otro es el que tiene que ser responsable efectivamente conmigo, entonces se termina uno olvidando de algo muy importante, y es que la primera persona que debe ser responsable efectivamente de mi persona, pues soy yo. Yo tengo que ser responsable efectivamente de mí mismo. ¿Qué significa eso? Pues ver qué me hace bien, qué me hace mal, qué dinámica a mí me cuadra, no me cuadra, cuál me fastidia, con cuál me siento bien, y aplicarla. Eso hace que coloques límites y en función de esos límites puedas decir aquí me quedo o aquí no. Exacto, o sea, claro, eso no es tan sencillo si precisamente vos te estás dejando llevar de todo lo que te va mostrando el mercado, de todo lo que te va mostrando TikTok. Por eso es la importancia de conocerse, hablarse, reflexionar sobre esos temas, darse un tiempo, un espacio de silencio, de tratar de conocerse, porque uno realmente no se conoce, uno no sabe cuándo sigue ciertas dinámicas y cuándo no. Aparece algo que te dice que hay que regalar flores amarillas en tal fecha, y como lo dice TikTok y todo el mundo lo está haciendo, pues entonces yo lo hago, y no significa que el detalle esté mal, pero si entonces nos vamos dejando llevar de ese tipo de cosas sin pensar por qué, por ahí se nos cuelan ciertas cosas como esta, por ejemplo, y nunca reflexionamos y creemos que y nos montamos en eso, ¿no? En la narrativa sin pensar. Con la responsabilidad afectiva es que de inmediato
supone una presión sobre los actores del amor o los sujetos del amor, en el cual dice, no, lo más importante es que usted tiene que comportarse bien. Ya te va colocando algunas trabas. Dice, no, o sea, siempre haga lo que haga, usted trate de que ese otro no sufra. Así que esa presión siempre va a predominar y quizá incluso si te estás pensando todo el tiempo en ser responsable efectivamente, ni siquiera vas a disfrutar lo que ocurre en el enamoramiento. Así que, ¿qué pienso? Hay que tener en todo acuerdo o en toda relación unos acuerdos que se respeten, y si no se respetan, pues eso lleva a unas consecuencias y dejarlo ser. Porque es que incluso con acuerdos o sin acuerdos va a haber sufrimiento. No se puede. Si usted quiere evitar el sufrimiento, entonces no se relacione con alguien. Es que el sufrimiento no es opcional. El sufrimiento no es opcional. No es que vos podés elegir si poner límites, como ya lo hemos dicho, pero por más límites que coloques, en algún momento vas a sufrir por X o Y motivos en el amor. Entonces, digamos que esa es la importancia, ¿no? Esa es la importancia desde la cultura de reflexionar de ese tipo de cosas y no asumirlas como que, no, eso apareció porque sí, de la nada. Y ahí en la parte cultural, porque recuerda que en el primer capítulo mencionábamos, yo no sé si lo mencionamos en el primer capítulo, que la forma en que Marx concibe la sociedad está basada en la base y en la superestructura. Y en la superestructura, sí, esto lo habíamos mencionado, está la parte de religión, la parte de educación, las relaciones sociales. Entonces, ¿qué está pasando dentro de nuestro contexto que incluso se inserta en la forma en la que actuamos? Entonces, van a venir la música, está la música, está el cine, están las redes sociales, y que hace un trabajo onírico en el sujeto. Así que nosotros pensamos que la realidad se acomoda a lo que nosotros pensamos, que solamente la representación depende de nuestra voluntad. Y ahí sí que es difícil salir. Y entonces pensamos que si somos buenos, entre comillas, con otra persona, tarde que temprano eso se tiene que devolver. Y hay muchas personas que van por la vida diciendo eso. Pero ¿por qué a mí? Si es que yo siempre me comporté bien con esta otra persona, yo siempre lo hice bien porque soy tan responsable efectivamente. No entiendo. Los otros son malos, yo soy el bueno. ¿Qué ocurre aquí? Porque eso es lo que nos vienen diciendo en varias imágenes. Tú eres el mejor, tú eres el responsable, tarde que temprano va a llegar, quizás encontrarás a alguien que aprecie todo eso que haces por todos los demás, y no, quizás te terminen tratando peor. Sí. Y o sea, nada garantiza que porque usted haga las cosas bien. De hecho, leyendo parte del banquete, pues que tiene que ver con este tema del próximo podcast, hay uno de los filósofos que se reúnen en esa mesa que habla de eso, ¿no? Del amor desde esa mirada, ¿no? De que si haces las cosas bien, entonces vas a recibir algo bueno a cambio. Que ya lo dijiste vos, no sucede. O sea, realmente no sucede. Entonces, todas estas fantasías Fantasías a lo Mickey Mouse. Todas estas fantasías que la gente se cree por la narrativa que hay, también están ligadas mucho a una palabrita, ¿no? Un verbo, tener. El verbo tener, que pues es un verbo fundamental para esto que es el realismo capitalista, ¿no? Entonces, yo más tenga, más feliz voy a ser. Si yo tengo responsabilidad afectiva, si yo tengo tal trabajo, si yo tengo una familia, seguramente voy a ser más feliz. No, yo cuando tenga tal cosa ya voy a estar mejor. Y no, resulta que la tenés y no. Entonces, esas ideas nos desligan de otras más importantes, como por ejemplo la idea de la libertad. Qué bueno, porque hoy día se habla, sobre todo con el fenómeno Milei en Argentina, de la libertad. Viva la libertad, carajo, dice Milei siempre en todas sus reuniones. Y solamente nosotros trabajamos con un tipo de libertad, que es el tipo de libertad negativa, en la cual se considera un sujeto libre mientras menos ataduras tenga a lo social. Sos libre cuando puedes hacer lo que querás. Pero hay otro tipo de libertad, que es la libertad positiva, en la cual vos elegís a qué sujetarte.
Entonces yo soy libre en la medida de que tenga varias opciones a las cuales pueda sujetarme. Libertad positiva. Y está la última, que es la libertad aristotélica, en la cual incluso te sujetas, pero también lo consideras como místico. Decís, yo quiero ser parte de esta nación, o quiero ser parte de esta nación, pero la parte de los símbolos son muy importantes para mí. Aparte de eso, entonces el tema del himno, el tema de la bandera, es algo que se va a destacar demasiado. Así que hay que pensar en otros tipos de libertades. Hoy día estamos trabajando solo la libertad negativa. Entonces, ¿qué ofrece mi ley? ¿Por qué mi ley es tan llamativo para los jóvenes? Porque mi ley les dice, es que ustedes tienen que tener libertad para elegir dónde estudiar. No, ya nadie les tiene que decir a ustedes dónde tienen que estudiar, y por eso vamos a cambiar a la dinámica de vouchers y que ha fracasado en otros países como en Chile, y usted va a tener la opción de elegir para que las universidades compitan entre ellas y den el mejor resultado o entreguen el mejor producto para los estudiantes, y la que no sirva pues va a decaer, va a estar en quiebra. Entonces el negocio ahí, competencia, y vende demasiado la idea, es que somos libres, traemos libertad para todas las personas, pero libertad negativa, no es que esté mal la libertad negativa, sino que es que así es como se conceptualiza, ¿no? El concepto de libertad negativa. Claro, porque es que Y atrae a muchos jóvenes. es una libertad, una idea de libertad todavía ligada a la idea de tener. Es supuestamente ojos libres de elegir, pero de alguna forma el entorno te arrincona a tener que tomar cierta decisión. Entonces, ¿qué tipo de libertad es esa? ¿Sí me entiendes? Una libertad en la que aún hay un gran otro por ahí que te va acorralando sin que te des cuenta de qué decisión tomar, pues no es... Y la parte del compromiso queda desdibujada. Bueno, es que yo sí quiero ser libre, pero también cuáles son los sacrificios a los cuales estoy dispuesto a apelar para lograr un objetivo. Me la paso todo el tiempo siendo libre y haciendo lo que yo quiera. No creo que funcione siempre. Más bien yo me tengo que limitar en algunas cosas. Así que si vos le hablas de esto a algunas personas y le decís, es que hay que hacer sacrificio de una... ¿Qué? Hay cosas que toca hacer, no, a mí me toca es que morirme, me dijo hace días una amiga. Yo le dije, no, sí te toca, le dije. No, es que no, yo le dije, sí te toca. Y se lo puntualicé, sí te va a tocar. No hay alternativa, como Margaret Thatcher. Ahí sí te puedo decir, no hay alternativa. Y hay cosas que, hombre, como sea, hay que hacer los sacrificios. Y suena difícil, suena muy difícil hablar de otro tipo de libertad. Pero bueno, aquí, para eso venimos. Entonces, una idea de libertad. ¿De qué manera se puede conseguir la libertad? Yo considero la libertad cuando tengo varias opciones para elegir a qué me voy a sujetar. Hablemos del amor. Digo, bueno, hay varias formas en las que yo puedo establecer una relación con alguien. Ahí me voy a sujetar. Mi libertad negativa, esa libertad que hemos trabajado hasta ahora, se va a ver socavada. Pero yo estoy dispuesto a hacer sacrificios para que la opción que elegí en medio de todas las que había me pueda llevar a un buen puerto. Porque quizá decido entablar una relación con alguien de forma monógama, ahí estoy haciendo un sacrificio, ¿sí? Y eso me va a llevar a tener una buena relación con esa persona. Libertad para decir cuál es la forma que coincido mi profesión, ¿cierto? Voy a escoger una y voy a escoger ser filósofo, voy a escoger ser poeta. Qué duro escoger ser poeta, pero incluso hoy subimos una entrevista sobre ella, un poeta de la calle, y tengo la opción de elegir, ¿cierto? Pero cualquier elección que haga, debo tener en cuenta que hay cosas a las que voy a tener que sacrificar. Te iba a llevar la contraria, pero creo que lo que estás diciendo, acomodándolo a lo que yo iba a decir, era... Entonces, una idea de libertad sería perder. Sí. Perder. Hay que perder. Porque si lo que fundamenta, el verbo que fundamenta al capitalismo es tener, el que es todo contrario a tener es perder, ¿no? Y por ejemplo, lo que vos decías de la pareja monógama, de alguna forma cuando vos decidís tener una relación con una sola persona,
estás perdiendo. Porque Sí, estás estás renunciando renunciando a posibilidades quizá mejores, entre comillas, depende de qué situemos como mejor. estás renunciando a generar un vínculo con una cantidad, puede ser gigantesca, pues sí, gigantesca porque existen muchas personas en este mundo. Estás renunciando a generar un vínculo con cualquier cantidad de personas por generarlo con una sola. Con una Entonces, ahí estás perdiendo, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí. Digamos, en este momento, sin la certeza de qué vaya a ser de este podcast, estaríamos perdiendo. Alguien podría decir perdiendo el tiempo, por ejemplo, porque sentarse a hablar acerca del capitalismo y entonces hacer una reflexión filosófica y cuestionarse X y Y cosas, teniendo en cuenta que quizás esto no cambie el mundo y el sistema que en este momento está predominando, pues sería también como perder el tiempo. Y a mí en este momento, hablando de este tipo de cosas y compartiéndola, pues me hace sentir libre. Porque no estoy Sí, señor. no estoy haciendo algo con un fin de que me están diciendo haga esto porque le vamos a pagar tanto. No me están diciendo haga esto porque va a tener fama. Como lo dije yo en la historia ahora, nuestros 10, quizás 5 fieles seguidores. Entonces, para mí, hablar aquí, es libertad. De libertad. Y si ves, renunciaste. Así que estamos revisando otro tipo de libertad. Ya estuvo bueno de la libertad negativa solamente. De pensar que libertad es no tener ataduras. Porque al final ataduras hay. Para Marx, para Hegel estamos determinados. Para Marx estamos determinados por la lucha de clases. ¿Sí? Entonces todo nuestro futuro está encaminado al temas laborales. Entonces, ¿cómo hablar solamente de esa libertad que no te compromete? No te comprometas con nada, ¿no? Incluso había uno de los capítulos que decía así. Exacto. Y ya lo otro, llevar la libertad un paso más, es ya formar parte de lo simbólico. Que incluso cuando es decir, no, yo quiero tener una relación de esta forma, pero ya lo interiorizás y hasta lo defendés. Es decir, voy a defender las relaciones monógamas, ¿sí? Y lo volvés algo espiritual, si se quiere. Ese es un paso más. Sí, creo que hace parte también del nacionalismo, ¿no? Hablando pues de soluciones y no solamente de mostrar problemas, es eso. Es entonces perdamos como un método para poder encontrar la libertad. Perder. Este tema de libertad me lo ha enseñado mucho un filósofo argentino, Nahuel Michalski. Es profesor de filosofía y también profesor de algunos cursos de filosofía política para toda su comunidad. Y vaya que si ustedes quieren tener una idea más amplia y mejor explicada, pueden revisar el perfil de Nahuel Michalski, charlas de filosofía. Es como la persona que me guían, al menos en estos conceptos. En el capítulo 8 que hablan de no existe algo así como una operadora central, digamos que es también como darle fuerza a esa idea del call center, del castillo, que es un cuento de Kafka, donde hay una ausencia del sujeto, ¿no? De nuevo, la representación del gran otro, no hay a quien echarle la culpa. Se van tirando la pelota de la culpa la tiene tal y a lo último no se encuentra quién es el responsable de que las cosas no funcionen bien. Una cita del libro: esta experiencia de un sistema que no responde, un sistema impersonal, sin centro, abstracto y fragmentario, es la experiencia más cercana que podemos tener de una confrontación con la estupidez artificial del capital en sí mismo. Luego viene el sentimentalismo como chantaje para las fallas del Estado capitalista y un falso responsable, el gerente, ¿no? Es mucho más sencillo personalizar esa falla y decir, no, es que la culpa la tiene tal y tal. Como los que llaman, que ya colocamos el ejemplo, es que no me funciona el wifi. Y no, señor, es que ya hemos ensayado y empieza el alegato con una persona que nos está atendiendo. Y en un momento uno dice, ¿qué estoy haciendo? Si es que este ni sabe, no sabe dónde está parado y yo me estoy desahogando con él, dándole la culpa, por ejemplo.
en el tema también de las gerencias en cualquier empresa. Con nosotros como trabajadores tenemos la ilusión de que si nos volvemos gerentes lo vamos a hacer súper bien. O si somos profesores, cuando seamos rectores vamos a hacer las cosas como debieran ser, y resulta que no es así. Luego te das cuenta que tienes que obedecer a otros personajes que están jerárquicamente por encima tuyo y a otros intereses del sistema educativo. Entonces, él es un falso responsable. Hacia allá van dirigidas nuestras quejas, pero resulta que Va incluso, que lo mencionábamos en el podcast pasado, desde el tema ambiental, por ejemplo. Entonces personificamos a ese problema, a ese mal que está destruyendo el medio ambiente, y entonces el responsable es el vecino que tira la basura, el responsable es el vecino que nos recicla. Y entonces nos enojamos con ese vecino y nos peleamos porque es que hay que cuidar el medio ambiente. Usted está destruyendo el planeta, por ejemplo, y ya lo mencionamos, y Coca-Cola. sí, las grandes empresas, Todas estas grandes empresas que hacen parte pues del sistema, y que vamos y compramos tal y tal producto, ¿qué? no se hacen responsables. Bueno, yo creo que ya hemos rodeado varias ideas. Vamos con el último capítulo, que creo que incluso hasta dentro de varias cosas de las que hemos dicho ya son más de lo mismo. Y el último capítulo habla sobre una super nanny marxista, un paternalismo sin padre, y dice la frase: no sé qué hacer con mi hijo. Es una frase que se escucha bastante en los colegios. Profesor, yo ya no sé qué hacer con él, se me salió de las manos. ¿Cómo hago? Si es que trabajo 8 o 10 horas y cuando llego a casa, para solventar la ausencia, permito que mi hijo haga muchas cosas que yo en realidad no quisiera. Porque pienso, pero yo con qué cara le digo no salga, no haga esto, no haga lo otro, si es que yo nunca estoy para él. ¿Dónde queda la figura paterna? Esa figura paterna que incluso podría poner límites y decir, esto no se hace. Y no se hace porque no tiene una justificación en función de la salud, sino porque no se hace porque estas son las reglas que están en la casa y hay que acogerse a ellas. Y luego te encuentras con eso, de que todo se te sale de las manos. Y si un papá, una mamá, no sabe qué hacer con su hijo, ¿te imaginas el profesor? ¿Qué respuesta esperan papás y mamás que le dé un profesor? Si usted no sabe, nosotros menos. Si usted que tomó la decisión de tener a su hijo no sabe. Y esto está asociado con Super Nanny marxista, ¿por qué? Porque ahora que estamos hablando también de Milei, Super Nanny es una producción televisiva. Inglesa, ¿no? Inglesa, sí, no sé. ¿Inglesa seguro? ¿O era Creo que española? sí. No Creo que estoy inglesa. muy seguro. En la cual cada capítulo se basaba en unas indicaciones que daba una Super Nanny, es decir, una niñera, ¿cierto? Se puede decir una niñera, para que había tenido la experiencia en ese campo y le decía cómo debe criar a sus hijos. Entonces te van a dar pautas de crianza. Y duró varias temporadas esta serie televisiva. Pero a veces se nos hace difícil que alguien nos diga qué hacer. Porque hicimos una Super Nanny marxista. ¿Qué te imaginas un estado en el cual te digan, vea, le vamos a garantizar su bienestar social, pero usted tiene que hacer esto y lo otro? Tiene que acogerse a lo que nosotros digamos. ¿Y mi libertad dónde queda? No, yo no quiero que el Estado me diga qué hacer. Respete mi libertad. Y entonces esa es la relación que hace Fisher con el tema del paternalismo. Si no hay nadie que te diga qué hacer, ¿qué puede pasar? Porque es que hablemos de un joven que quiere tomar la decisión de estudiar algo, o quizá de no estudiar. Y si nosotros le decimos, sí, haga lo que usted quiera, ¿cierto? Quizá él no está en la capacidad, no está en el momento de poder decidir algo que en verdad le convenga. Y bueno, yo creo que uno nunca está 100% convencido, pero si no hay nadie que lo oriente, puede salir mal. Por eso hay deserciones en las universidades. Bueno, por eso no, es una de las causas de las deserciones en las universidades. Porque elegiste algo que ni siquiera supiste por qué.
y no tuviste una guía, una orientación, ni de tus padres ni de tus profesores, si se quiere. Alguien te dijo, no, vea, ¿usted cómo se va a dedicar a eso? Le faltó alguien que le dijera eso. Usted no tiene cómo hacerlo. Mire sus capacidades. ¿Cómo quiere ser futbolista? No, mira, por ahí no es. ¿Por qué no exploras otras cosas? Y suena duro decirle a alguien que por ahí no es. Decir, uy, pero ¿por qué estás acabando con los sueños de esa persona? Pues mira, yo alguna vez quería practicar patinaje o skate en mi casa. Yo vivía en un pueblo y mi papá me dijo, ¿y dónde vas a patinar? ¿Dónde lo vas a hacer? En el establo. Ahí en los corredores, si acaso, dijo, pero ese regalo no tiene mucha lógica en nuestro contexto. Tendrías que ir al parque que quedaba a 45 minutos de la casa y bueno, y lo hubiera podido hacer, ¿no? Igual hay que... Y seguramente... Que descontento con mi papá. Y seguramente habrá personas que escucharán esa parte y dirán como que, ay, no, pero ¿por qué no luchaste por tus sueños? Y no, y el papá cómo la arruinó, pudo haber sido un gran patinador. Skateboarding. Pero, y se toman y se agarran de historias que precisamente sí surgieron así, ¿no? Entonces van a colocar como referencia a Rigoberto y a Juan Guillermo Cuadrado. Exacto. Que surgieron y de la sí, pobreza, surgieron, sí. pero detrás de uno que Ajá. surgió, ¿cuántos hay atrás? Miles quedaron ahí sin Miles nada que hacer? que no pudieron llegar, porque es que lo dijo por ejemplo Yepes en Sí, el Yepes, foro, en el primer foro de educación, La tercera orilla, ¿cierto? la tercera orilla, sí. Él mismo lo dijo, pues si un pelado de bajos recursos me dice que tiene un sueño y me pide un consejo, que lo guíe, que le diga que o sea, ¿yo qué le puedo decir? Yo no le voy a decir, déjelo todo por su sueño, porque seguramente por el contexto que él tiene, lo más probable es que no lo consiga. Es muy distinto una persona pues que no tenga todos los recursos a otro que viene de una buena familia que incluso por ahí puede pagar para que lo metan ahí en uno que otro partido, porque eso pasa. Pagan falsificar documentos para que les cambien las edades, eso pasa en el fútbol. Saludos, Falcao. Falcao, que llamaba antes como No me acuerdo, pero Falcao como que tiene 100 años. meta como un Falcaíto mal. Bueno, por favor, respeto. Entonces, sí, es triste, suena feo, pero es la realidad. Mira que aquí, citando a Fischer, dice: esta tendencia al declive del rol paterno se proyecta también en la producción cultural. Los únicos contenidos que se le ofrecen al público son aquellos que ya parecen estar deseando, y todo lo demás se rechaza. La cuestión es que ya no es posible un retorno del superego paterno, el padre duro en casa y la soberbia estilo John Reid en los medios de comunicación. ¿Cómo ir entonces más allá de la cultura del conformismo moribundo y monótono que resulta del rechazo del desafío de educar? Entonces, y ahí el problema ¿cuál es? Pues el papá, la mamá, trabajando todo el día, sin tener tiempo, ya dijimos por qué, todas esas presiones desde el capitalismo. ¿Quién termina educando a esos pelados? Pues el mismo sistema que le está mostrando cosas en el celular y le está diciendo es que hay que volverse influencer y hay que tener un poco de plata y hay que ir allá a Dubái y hay que alquilar un Ferrari, y se terminan educando por la sociedad del consumo. El rol paterno se desdibuja. Y entonces el rol paterno lo termina tomando esto, el capitalismo. La industria cultural. Exacto. Por ejemplo, Fischer hablaba de este blog que él tenía, este blog de donde salieron todos los volúmenes de K-Punk. Y él en algún momento crea la reflexión de que por el hecho de ser de izquierda ir en contra del capitalismo no significa que no vayan a haber unos avances, no significa que los avances tecnológicos estén mal. Como ya lo hemos dicho, la herramienta no es la que está mal, es el uso que se le da a la herramienta. Entonces él coloca como un ejemplo el blog, un blog en el que se crea una reflexión, se reflexionan precisamente estos temas culturales, de estos temas sociales, políticos, a partir pues de este medio, como lo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces cogemos el podcast, no estamos hablando de bobadas, no estamos hablando de... Sí, como no estamos haciendo retos virales en este momento, sino que cogimos Spotify, armamos un podcast en el que estamos hablando de todas estas cosas
Es decir, que tomamos los medios que nos ofrece el sistema y tratamos de llevar un mensaje, no solo nosotros, muchas personas, para que ocurra un choque o haya un remesón en la parte de la base. Porque es que igual, la gente no sabe lo que quiere. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, lo dice Fisher en el libro también, por ahí lo referencia. Uno no sabe lo que quiere y normalmente uno lo que anhela es lo desconocido, ¿no? Uno por ahí está como que siempre con esa incertidumbre de lo extraño, ¿no? De lo inesperado. De alguna forma uno requiere una guía. Uno no puede andar por ahí a ojos cerrados tomando decisiones porque sí. Que en realidad no son decisiones porque sí, porque es algo que te está moldeando por ahí vos no te das cuenta. Entonces, por eso es importante adecuarse, por ejemplo, las herramientas tecnológicas, tomarlas entonces para ese discurso que uno está desarrollando y crear la comunidad para de alguna forma expandir ese mensaje, decirle a la gente, hey, cuidado que está pasando esto y no nos estamos dando cuenta. Y eso te puede llevar a que tomes tal y tal decisión cuando realmente no es la que querés tomar. Realmente no has ni reflexionado acerca de qué es eso que querés. Entonces, y eso está ligado a todo el tema de la libertad. La libertad no es andar por ahí y hacer lo que te dé la gana, porque cuando te dicen libertad es eso, que vos hagas lo que te dé la gana y nadie te diga qué hacer, realmente lo que te están diciendo es no te dejes permear por nada más que eso... ¿cómo se dice? Que predomina en el momento. ¿El boom? Por el boom. ¿Y cuál es el boom en este momento? Pues Ser programador. ser programador. Como antes lo era estudiar criminalística, ser psicólogo. No, yo sí voy a estudiar programación. No la cojan a mal. Sí ahora hay muchísimos cursos. Porque da plata, ¿no? Porque da plata. Y ya. porque puedes trabajar a Y distancia. tengo el amigo de un amigo ya se está ganando 5 millones. Entonces no tenés jefe porque... Sí. Eso es un nómada digital y yo trabajo como desde mi casa. Exacto, Entonces, no tenés que salir a convivir con otra gente distinta a vos, no tenés que soportar esas personas asquerosas que hay en la sociedad, imagínate, todo eso ahí oculto en eso. Y puede que alguien nos esté escuchando y al último igual diga, lo que necesito es plata, ¿sí me entendés? Sí. Y está bien, alguien que vuelva programador, pero es bueno ser conscientes por lo menos de todo esto. Ahora una pregunta para vos y también para nuestros podcast escuchas es, ¿qué nos molesta del capitalismo? O sea, ¿qué es lo que nos molesta? ¿Está mal? Porque yo diría, no, es que el trabajo tiene unas condiciones deficientes globalmente y hace que pues, la pasemos, que no tengamos un bienestar. Ahora, ¿eso es propio del capitalismo? ¿Será que en época del feudalismo, cierto, o en época de las monarquías eso no existió? Hace algunos años no eran esclavos los que trabajaban para construir las pirámides o para mantener las monarquías de su época. O sea, en sí, ¿qué es lo que nos está molestando de este sistema? Porque, ¿qué tal si hubiese el mismo sistema que tenemos hoy día, tanto capital como social, fuese regulado? Que no hubieran unas ganancias tan desmedidas y que haya una desigualdad tan grande. Si el Estado se pudiera ahí cada vez regular más. Mira, a mí lo que me molesta es que se aprovechen. El aprovechamiento, por ejemplo, no sé, del más débil, por así decirlo. O sea, la parte humana ha quedado... Sea el sistema que sea, porque es que hay algo muy humano. Yo esto es mío, esto es algo mío que yo pienso que seguramente lo habré construido pues con, no sé, leyendo huevonadas y cosas así. Y también viviéndolo, es como que hay un vacío en uno, ¿no? Hay algo que a uno le falta. La falta siempre está. Y creo que la falta siempre va a estar. Hace poquito incluso escribí un poema sobre la falta. ¿Qué me molesta? Que el sistema que sea trate de aprovecharse de eso tan humano que uno tiene, que sentir una falta, un vacío. Y que traten de venderte la idea de cómo llenar eso sacando provecho de ahí.
eso es aprovecharse de alguien débil, porque todos somos vulnerables en ese sentido, algo nos falta. Vos lo sitúas como si nosotros fuéramos externos al sistema y todos somos parte del sistema. Exacto, pero ese sistema funciona de alguna forma pues también por nosotros. Ah, exacto. La palabra del realismo que se ha construido, es la realidad que se ha construido. Y de alguna forma es como que han modificado entonces el sistema para que funcione con base a esa falta que uno tiene. Entonces te dicen, no te lo dicen directamente, ¿no? Que es lo otro, es que se aprovechan es porque no te lo dicen directamente. O nunca te dicen, en vos existe una falta y yo te quiero proponer que estudiando tal cosa y consiguiendo plata la llenes. No, porque ahí se derrumbaría el gran otro. Porque ahí se derrumba el gran otro. Entonces no te lo van a decir directamente. Eso es lo que me molesta. Porque si eso fuera bueno, pues te lo dirían directamente. Así que... Lo que te venden es gente ahí bonita. Entonces ser bonito, tener plata, viajar a todo el mundo es lo que te va a dar la felicidad. Conocer pueblitos. Vamos a conocer pueblitos juntos. Y no significa que esté mal. A mí también me gustan ese tipo de cosas. Me gusta viajar a pueblos, me gusta subir volcanes, me gustan hacer diferentes cosas, ¿sí me entendés? Pero por lo menos yo soy consciente de que haciendo eso yo no voy a alcanzar la felicidad. Ok. Otra gente no. Y hay gente que se termina matando por la frustración. Vos mismo lo estás revisando en esos datos de suicidios acá en Colombia. Y hay gente que termina matando por la frustración de no poder conseguir eso que te pueda hacer feliz. De haber que porque no pudo viajar, porque no pudo tener una pareja y porque no pudo cumplir con todas las presiones sociales. No sé, porque no pudo estudiar lo que creía que lo iba a hacer feliz y así que yo veo que en lo que vos estás diciendo, que algo que te molesta es que no haya a quien culpar. Y a mí me molesta. Me molesta que no sepa dónde canalizar la ira que tenga. Digo, bueno, si al menos existiera un monarca, un señor feudal, vamos y, no sé, le cortamos la cabeza. No, ahí pero que eso quede censurado. Pero a mí mira que eso no me molesta a quien culpar. Por ejemplo, a mí no me molesta que no haya alguien a quien culpar por el hecho de yo sentir siempre un vacío. Ok. Porque si no, viviría molesto todo el tiempo. Y tampoco hay que estar así todo el tiempo. En ocasiones vos sentís que te golpea el absurdo y eso te molesta, por ejemplo. Pero son uno que otro momento y uno trata de sacar eso a pasear, ¿no? Sí. De alguna forma. Lo que me molesta es que se aprovechen de esa falta. Y la industria cultural hace su trabajo ahí. Sí, Bastante lo bastante. Bueno, esa pregunta también queda para todos ustedes, porque aquí yo no pienso que no tenemos o no podríamos caer en lo otro, que es decir, no tiene nada de positivo lo que hemos hecho hasta ahora, los avances tecnológicos, humanísticos. Creo que nosotros no hemos avanzado mucho en lo humano, pero entonces revisar qué es lo que me molesta y si eso que me molesta es propio del sistema capitalista, del neoliberalismo, o si no lo es propio, y qué manera nos podemos pensar en convivir con este sistema, o quizá nos dicen, no, para mí este sistema no sirve para nada, entonces mejor pensemos en el comunismo, ¿cierto? En el nacionalismo, en otras formas que puedan tener mayor resultado para mi bienestar. Entonces pensémoslo ahí, porque yo tampoco quisiera caer en temas de volver a estados naturales, donde lo más importante es la relación con la naturaleza, y un poco redundante. No, yo y digo la que hay cosas, Pachamama 100%. exacto, decir, no, vamos a glorificar todo el tema de Gaia. No, yo por ahí no. Y a mí hay cosas que me gustan, hay cosas con las que me siento cómodo, pero al menos desde mi parte quisiera más regulación, ¿sí? Hay que conseguir el equilibrio. La búsqueda utópica del equilibrio siempre va a ser respuesta también. Así que piénselo, a ver, ¿o será que pensamos en la dictadura del proletariado? La revolución, ¿cuál es el sujeto de la revolución actualmente? ¿Ustedes creen que en verdad la teoría de Marx se puede aplicar hoy día? ¿Será que hoy los proletarios se van a unir internacionalmente para hacer una revolución?
Y si eso creo. pasara, no, No. ¿qué tanta confianza hay de que no vuelva Ah, sí, que no se degenere, ¿cierto? y que no pase lo que a mí me molesta, que Ujú. quieran aprovechar? Exacto, porque... Seguramente pasaría. Sí, sí. Entonces, comunidad. Hay que luchar por la conformación de la comunidad. Es comunidad. Comunidad que En comunión. sentarse, a reflexionar sobre estos temas. Bueno, quizás uno no siempre esté dispuesto a ir a reunirse con un grupo de gente a salir deprimido, pero ¿No? Y empezar a actuar desde no sé cómo, pero eso ya depende de las dinámicas de cada grupo, ir involucrándose también en el tema de la gestión política. la comunidad, la empatía con el otro, esta cuestión de la salud mental, la salud mental que es un trabajándola problema no de individual, ¿no? no Un problema individual, global. sabemos que es por parte de la estructura, entonces hay que tratar de combatirlo de la misma manera con la comunidad, no individualizarnos, listo, la terapia está bien, pero es que no es un problema tuyo aparte, no es algo solamente de tu infancia, no, es que estás expuesto a una sociedad de esta forma que te está presionando constantemente, la estructura también está mal. Y las personas que tienen estas dificultades emocionales, estas dificultades psicológicas, también deben hacerse conscientes de eso. No es que vas a ir, te van a hacer una regresión, es que Sí, llama. regresión. Entonces volvés, te da el sueño que te ilumina y te dice este fue el problema y listo, y ya. Y te olvidaste del caso porque ya resolviste Luego te la pasas de psicólogo en psicólogo gastando bastante dinero. Hay que Y caminar solo también. resolviste tu problema y entonces le vas a vender a alguien la idea. Ve a de terapia. Alguien que no tiene ni un peso. Que tiene que trabajar más de las horas que debería para poder sobrevivir, a decirle que es que el culpable es él y ahí le estás dando otra vez la responsabilidad a la sola persona. Entonces ahí se pierde también la empatía. Luchar e ir en contra y hacer visibles estos problemas psicológicos, que es una de las grietas del capitalismo, igual la burocracia. El tema burocrático va a estar ahí. Tratemos- Luchemos contra la burocracia, menos papeleo. Si está en sus manos y en las manos de su colectivo, menos papeleo y menos digitalización si se quiere, porque eso lo pagamos con nuestros datos, ténganlo en cuenta, ¿sí? Vamos a navegar en privado, por ejemplo. Ese es un consejo que yo doy. Vamos a ser conscientes de lo que estamos entregando. ¿Somos conscientes de ello o no lo somos? ¿Qué tantos proyectos, qué tantas grandes ideas se habrán derrumbado por toda esta cuestión de lo burocrático? Imagínate. Ah, sí, exactamente. O qué operaciones se dejaron de hacer porque una firma que faltó de alguien. Imagínate, entonces sí, que esto burocrático no imposibilite la creación de comunidad. Ahí hay un libro que les recomiendo, La Utopía de las Normas, de Graeber, se pronuncia así en castellano, que habla sobre todo el tema burocrático, ¿no? Y luchemos por encontrar esos espacios de libertad que no son una verdad absoluta, que no es decirte es que la libertad la vas a conseguir leyendo un libro, la vas a conseguir escalando un volcán, la vas a conseguir visitando todos los pueblos de Colombia, visitando todos los países del mundo. No, la libertad son distintas realidades, ¿no? La Y- libertad es como un número primo, diría Roberto Bolaño. Y es eso, es que uno reflexione y haga ese análisis propio acerca de qué manera puede encontrar la libertad basándonos en el perder. Bueno, un podcast que duró más de lo previsto. Ahí son 1 hora y 36 minutos más o menos. Pero que valen la pena. Sí. Cuídense mucho, escuchas, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por compartir, gracias por seguirnos. Los queremos. Besito, Como besito, Profi. chao, chao. Chau, chau.